Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia a la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos, pendientes como siempre de la actualidad, del mundo cripto y sobre todo de los nuevos máximos históricos que ha registrado Bitcoin. Día histórico, ha tocado por primera vez los $70.000, subidas en torno al 4% en las últimas horas, como sucedió la semana pasada, ha vuelto a corregir, ahora mismo se encuentra en la zona de los $67.844, pero sigue lanzado el mercado cripto, como decíamos, Bitcoin tocando los 70.000, ojo con Ethereum también ha tocado los $4.000, en el caso de Ethereum, máximos de los últimos 3 años después de la aprobación de los ETFs, siguen las entradas brutales de dinero, de capital y sobre todo se sigue haciendo historia en el mercado cripto, ya no solo por estos 70.000 que nunca antes habían tocado, sino también porque todo esto está sucediendo antes del halving. Muchos hablan ya de $100.000, de 120.000 para este año. De momento, lo que sabemos es que Bitcoin sigue rompiendo marcas, niveles tocando los $70.000. Empezamos sondando en esta cuestión el precio de la moneda digital líder del mercado, es decir, de Bitcoin ha superado por primera vez la marca de los $70.000. Momento histórico. Al momento, en estos momentos, Bitcoin muestra mucha volatilidad, como les decíamos, igual que sucedió la semana pasada, cuando tocó los 69.200, hemos visto una barrida en cuanto que ha llegado a ese nivel. El mercado todavía no toma una dirección clara en corto plazo, aunque algunos ya hablan de los $73.000 incluso, pero es incuestionable su tendencia alcista de medio y también, por supuesto, de largo plazo. Bitcoin se ve impulsado principalmente por la presión de compra ejercida por las empresas emisoras de ETFs de Bitcoin en Estados Unidos. Por ejemplo, estos productos financieros están rompiendo muchos récords de volumen de comercio. Se destaca, como saben, el ETF de BlackRock, el Bitcoin Trust, el IBIT Bitcoin Trust, el ETF emitido por BlackRock, que ha entrado al selecto club de los ETFs que gestionan más de $10.000 millones, haciendo competencia, por ejemplo, a los ETFs de LORA. Todo esto se suma a que BlackRock ha presentado una solicitud de autorización ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para poder comprar ellos mismos su propio ETF de Bitcoin y tenerlo como parte de su fondo de inversiones, para que se hagan una idea de cómo han entrado estas empresas. Han entrado con todo en el mercado cripto. De recibir esta aprobación sería un gran impulsor alcista para Bitcoin, que la empresa de gestión financiera más grande del mundo no solo directamente administre un ETF de Bitcoin, sino que también pueda tener Bitcoin, aunque sea de forma indirecta, en su tesorería. Como ven, parece que los institucionales han dado cuenta de las bondades de Bitcoin. Seguramente ya lo sabían, pero cada vez es más notorio, más evidente y cada vez vemos subidas más impresionantes en Bitcoin. Pero, como les decíamos, no solo sube Bitcoin, disparado todo el mercado cripto. Así que, sin más dilación, repasamos un día más ya en el Top 10. Nuestro particular repaso del Top 10, nuestro repaso del mercado cripto, y empezamos poniendo el foco en Bitcoin. Sube un 10,76% en la última semana, subidas también en las últimas 24 horas, algo más leves, del 1,08%, ahora mismo en los $68.144. Máximo histórico, como les decimos, se ha tocado hace apenas una hora en torno a los 70.200, más o menos el nuevo máximo registrado por Bitcoin. En segundo lugar, tenemos Ethereum, viene incluso más fuerte que Bitcoin durante la última semana, subiendo un 15,38% también en las últimas 24 horas, en positivo, subiendo un 2,06% hasta los $3.914. Todos pendientes, como no puede ser de otra forma, de Bitcoin, pero ojo también con Ethereum, muy fuerte en las últimas semanas, los últimos meses, tocando los $4.000. Ahora mismo, 3.914. En cuarto lugar tenemos a BNB superando a Bitcoin y Ethereum en la última semana, disparada también, 18,81% arriba en la última semana, 4,94% de subida en las últimas 24 horas hasta los $479. Cerca también, BNB, por ejemplo, de romper la marca de los 500. En quinto lugar tenemos a Solana, como les contábamos ayer, ha superado a XRP, viene subiendo un 14,59% en la última semana, en las últimas 24 horas también 1,17% arriba hasta los $148. En sexto lugar tenemos a XRP, un poquito más flojito en la última semana, sube un 4,69%, cediendo en las últimas 24 horas un 0,65% hasta los 61 centavos. En octavo lugar vemos a Cardano, también algo más relajada, con subidas del 6,53% en la última semana, caídas en las últimas 24 horas del 2,07% hasta los 72 centavos. En noveno lugar vemos a Dogecoin, seguimos con la moda de las meme coins en las últimas semanas. Dogecoin sube 29,19% en la última semana,
viene muy fuerte en las últimas 24 horas, 8,57% arriba hasta los 16 centavos, prácticamente el doble de lo que les contábamos la semana pasada, estaba en torno a los 8 o 9 centavos. En décimo lugar tenemos a Shiba Inu, es la más fuerte todavía dentro del top 10, sube un 143,28% en la última semana, también es la más fuerte en las últimas 24 horas, 10,96% arriba, como les decíamos, ocupando el décimo lugar. Sigue muy fuerte, Shiba Inu siguen también muy fuertes en las últimas semanas, las meme coins también, con el peligro que esto conlleva. Pendientes, como siempre, del mercado cripto, también de las noticias de la actualidad que repasamos ya un día más con las Crypto News. Pasar toda la actualidad del mundo cripto, que viene marcada, como no puede ser de otra forma, por el máximo histórico de Bitcoin y también por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, una de las grandes protagonistas, sin duda, de este año. Y es que ahora lo que ha hecho ha sido aplazar la decisión sobre si permitir o no que las opciones del fondo cotizado en bolsa del precio de Bitcoin al contado emitido por el gestor de activos BlackRock se negocien en el Nasdaq. En un aviso publicado el pasado jueves 7 de marzo, el organismo regulador notificó que, de conformidad con sus atribuciones, extenderán por 45 días más la decisión a la solicitud de Nasdaq de permitir la negociación de opciones de ICEs Bitcoin Trust. La petición del Nasdaq se elevó ante la SEC el pasado 9 de enero, un día antes de que la oficina aprobara finalmente la emisión de los ETFs de Bitcoin al contado. Este fue un hecho sin precedentes en la historia del activo digital más importante del mercado. En teoría, la respuesta a la petición de Nasdaq debía recibirse mañana 10 de marzo. Sin embargo, la SEC consideró apropiado designar un periodo más largo dentro del cual tomar medidas. Esto de modo que tenga tiempo suficiente para considerar la solicitud. Pendientes de Bitcoin, pero también pendientes de Ethereum. Como les decíamos, ha atacado los $4.000 y estamos todos pendientes de la nueva actualización de Dencun, el próximo fork que anuncia una nueva era para Ethereum, que podría incluso reducir significativamente las comisiones por transacción hasta 100 veces. Esta actualización fundamental, respaldada por el apoyo inquebrantable de la red de capa 2 de Base, la de Coinbase, desde el primer día pretende abordar uno de los retos más acuciantes del espacio blockchain, es decir, las elevadas comisiones por cada transacción. Base predice una reducción de hasta 100 veces en las comisiones de Ethereum tras este fork, tras la actualización de Dencun. La actualización, programada para el 13 de marzo, está lista para revolucionar la industria blockchain al mejorar la eficiencia y la escalabilidad con EIP 4844 o proto time sharing en su núcleo. Pendientes de Bitcoin, de Ethereum y en España, sobre todo, muy pendientes de lo que ocurre con WorldCoin. Saben que hace apenas un par de días España ha sido el primer país europeo en bloquear este proyecto, ya saben, relacionado con el escaneo de iris a cambio de darte criptomonedas, a cambio de darte unos cuantos dólares. Pues bueno, la empresa operadora Tools for Humanity, con sede en Alemania, ha anunciado este viernes que han emprendido acciones legales contra la orden de la AEPD, del regulador español, para bloquear las operaciones de WorldCoin a nivel local. Es lo que está informando el periódico alemán Swabitz. Un portavoz de la iniciativa también ha informado al medio TechCrunch sobre esta respuesta. Los encargados del proyecto aseguran que han detenido servicios de verificación para su sistema Wolf ID en España en respuesta a la medida de los reguladores, aunque rechazaron la idea de estar incumpliendo las leyes de recopilación y transferencia de datos biométricos de la Unión Europea, incluyendo aquellas establecidas por la RGPD. En una declaración a la agencia alemana de noticias, el equipo detrás de WorldCoin asegura que ha mantenido un diálogo constante durante meses con la Oficina Estatal de Supervisión de la Protección de Datos de Baviera, una autoridad principal en materia de protección de datos de la Unión Europea en Alemania. El proyecto además ha calificado de desafortunado que el regulador de España difunda afirmaciones inexactas y engañosas sobre las operaciones de WorldCoin en una publicación de su blog. Seguimos a vueltas con la polémica en torno a WorldCoin, la polémica sobre todo desatada por España, como os decíamos, de momento el único país europeo en bloquear este proyecto, y pendiente sobre todo del mercado cripto, de los máximos históricos, de las subidas en las altcoins, sobre todo destacando Ethereum, que ha tocado los $4.000 por primera vez en 3 años. Hacemos una pausa, un par de minutos, y volvemos con el análisis, con los gráficos en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino
a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía Telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes. Bueno, pues ya estamos de vuelta en criptonegocios, ya estamos de vuelta en negocios televisión, como les decíamos, pendientes del mercado cripto, pendientes de Bitcoin, ha vuelto a tocar, ha vuelto a registrar en el día de hoy máximos históricos, los $70.000, la primera vez que Bitcoin alcanza este nivel. Estamos pendientes, como no puede ser de otra forma, de estos máximos históricos que, como decimos luego, han provocado una caída un poco en la línea de lo que sucedió hace apenas unos días con los 69.200. Hemos visto una barrida después de alcanzar esta cota, este nivel, pero más allá de Bitcoin vemos también subidas espectaculares para Ethereum, la primera vez en 3 años que toca los $4.000, todavía lejos de máximos históricos, le queda más o menos un 20%, pero vemos, bueno, pues como las principales altcoins viene recuperando, lejos todavía de su ATH, de su máximo histórico, pero recuperando bastante las últimas semanas de lo que llevamos de 2024. Estamos
pendientes de todas estas cuestiones y vamos a dar ya paso a Aleix Tuset, CEO de NoChash, que está aquí con nosotros para poner un poco de luz en este día histórico para el mercado cripto. ¿Qué tal, Aleix? Muy buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, un placer tenerte por aquí, de nuevo con máximos históricos, de nuevo rompiendo niveles. Cuéntanos un poquito, ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿En qué niveles nos tenemos que fijar? Y sobre todo, quiero que nos cuentes si esta subida está siendo limpia, porque igual que pasó la otra vez, en cuanto que tocamos máximos históricos, hay una limpieza hacia abajo. No sé si esto es positivo, si se está limpiando el mercado. El otro día nos llevamos un susto porque caímos a los 60.000 y enseguida volvimos a recuperar. Desde luego, la volatilidad está, pues bueno, desatada, ¿no? En las últimas semanas. Sí, y hoy parece que lo mismo. Hemos tenido una liquidación y hemos recuperado ahora un poco. La verdad que ahora mismo yo creo que sería sano para el mercado mantener un rango un poco lateral. Ya estamos viendo que Bitcoin se está manteniendo un poco en ese rango lateral y vemos las altcoins cómo están tirando un poquito para arriba en comparación a Bitcoin. Esto creo que es positivo, mantener ese rango entre, bueno, hoy ya hemos tocado los 70, pero creo que entre esos 70, 63, algo así, creo que sería un buen rango para que las altcoins tiraran para arriba y Bitcoin pues acabara de hacer esa reacumulación y volviera a superar esos 70.000. Para seguir pensando en alzas, lo hemos comentado ya en los últimos programas, aquí dependemos ahora principalmente de las compras que veamos en los ETFs. Si seguimos a ese ritmo de compras, seguramente no vamos a estar mucho tiempo aquí y vamos a seguir al alza. Pero bueno, tenemos que ver un poco todo porque tenemos el halving, bueno, queda un mes y medio y pues es un factor que al menos psicológicamente es importante. Aunque luego no pueda tener el efecto o no tenga tanto efecto esa reducción, pero sí que al menos psicológicamente pues es un evento importante. Entonces, ver ahora qué es lo que pasa estos días, creo que será importante ver dónde se mantiene Bitcoin. No sé si estoy compartiendo la pantalla, creo que sí, pero podemos dibujarlo por aquí. ¿Se ve la pantalla, Sergio? ¿Me puedes confirmar? A ver, me parece que ahora mismo no se está viendo. Enseguida vamos a intentar recuperarlo. Si te parece, seguimos dialogando sobre esto. Como bien decías, además me ha parecido interesante este factor que has metido, este halving, que claro, es que con esta subida se han roto todos los patrones, todos los esquemas, ¿no? Estamos acostumbrados a marcar los máximos después del halving, pero pocos esperaban, yo además me incluyo, que esto sucediera antes del halving, ¿no? Es como que está cambiando todo y también, como tú decías, más allá de lo psicológico, que es verdad, bueno, pues que ayuda en este caso, ¿no? El halving quizás no tenga tanto impacto como en ocasiones anteriores, ¿no? Es posible que el impacto sea, no sé, más reducido. No, exacto. Y también hay que tener en cuenta que nunca habíamos tenido unos ETFs en Bitcoin. Claro. Así que éramos un poco, en el momento de la salida de los ETFs, sí que veía quizás un retroceso como ocurrió, aunque me esperaba que fuera un poco más pronunciado. Al final empezaron a entrar compras en los ETFs y empezamos a subir como un tiro. Entonces, es la primera vez que antes del halving tenemos los ETFs. Entonces, todas estas compras, pues al final se están notando. Creo que BlackRock ya tiene casi los mismos bitcoins que ha acumulado MicroStrategy en 3 años. Entonces, este factor no lo habíamos tenido hasta ahora y quizás el halving pues, nos deja un retroceso pequeñito, pero si seguimos a este ritmo de compras, sinceramente creo que seguiremos subiendo. Aunque podemos tener esas 2-3 semanas o un mes quizás en este rango, porque normalmente no se rompen máximos históricos a la primera, ¿vale? Esta semana lo estábamos un poco estudiando y siempre hemos tenido unos pequeños retrocesos, que en este caso fue del 13,5%,
El más pronunciado que hemos visto fue el de 2017, donde retrocedimos un 36%, pero el último ya fue de aproximadamente algo menos del 17% y rompió a la segunda vez. Entonces, pues no me extrañaría ver este rango que hemos comentado de los 69.000, 70 hasta los 63, que ahí se vaya acumulando o reacumulando otra vez más Bitcoin. Si no caemos de 60, para nada me planteo un escenario bajista. Tendríamos que romper los 60 y consolidar por debajo de esos precios para plantearme que podemos ir a buscar precios de 50.000, pero sinceramente creo que va a ser difícil que perdamos este rango y considero que en 2-3 semanas, un mes, veremos el próximo movimiento de Bitcoin. Y me da más la sensación que va a ser a romper, a consolidar por encima de esos máximos históricos que hacia un camino bajista, digamos. Bueno, Aleix, pues vamos a ver qué sucede con Bitcoin en las próximas semanas. Como bien estás explicando, bueno, muy sustentado, ¿no?, por la entrada de fondos, sobre todo a través de los ETFs de Bitcoin. Han contado que están siendo, bueno, pues el factor fundamental, ¿no? Hablábamos de romper los esquemas, de romper los patrones. Claro, es que con los ETFs ya se puede decir que estamos jugando en otra liga. Si te parece, Aleix, vamos un poquito a las gráficas, a las métricas. Me parece que antes no estabas compartiendo la pestaña adecuada. Me parece que ya lo hemos solucionado, a ver si podemos echar un vistazo y también, bueno, pues de alguna forma apoyar nuestras palabras con los gráficos. Ahora se ve la pantalla, creo que vemos el gráfico. A ver, es que hoy estamos vendidos, hoy como estamos desde casa, lo tenemos un poquito más complicado, a ver si enseguida me lo pueden confirmar nuestros compañeros técnicos y no, me dicen que no. Me parece que antes estabas compartiendo YouTube, igual, bueno, estas son las cosas del directo, igual nos habíamos equivocado de pestaña y ya lo podemos solucionar. A ver, vemos los gráficos, yo creo que ahora sí. Ahí estamos, perfecto. Vale, pues lo que comentábamos un poco de Bitcoin, hemos visto cómo hemos roto y nos hemos llevado esta liquidez por encima de los máximos históricos. Ahora por segunda vez hemos rechazado, ¿vale? Si vamos a un gráfico un poco más reducido, a diario, para mí la zona interesante ahora a tener en cuenta sería este punto que nos dejó aquí, ¿vale? Que estamos aproximadamente en los 60.000, teniendo en cuenta que este es el gráfico de la CME, de los futuros de la CME, que lo utilizo mucho porque es donde el volumen, digamos, es real o tiene que ser real. Entonces, para mí, este es el rango donde creo que se puede mover Bitcoin y quizás ni bajemos de aproximadamente por aquí. Si vamos a un gráfico de 4 horas, pues lo veremos un poquito mejor. Creo que a lo mejor este será el rango donde nos estaremos moviendo, ¿vale? Intentando romper máximos históricos, ¿vale? Y hacer aquí una reacumulación en toda esta zona. De perderse más o menos estos que hemos comentado, los 64, 63.000, pues me estaría fijando en esos 60, pero es que de aquí veo difícil que el precio de Bitcoin ahora mismo podamos caer, porque estamos viendo entrada de capital, luego lo veremos como el suministro, como los Bitcoins que están en carteras de más de 1.000 Bitcoins, pues no para de crecer o sigue creciendo y realmente esta reacumulación que estamos viendo o esta entrada en estas direcciones, pues la estamos viendo en estos niveles aproximadamente los hemos visto que han empezado a crecer aquí. Entonces creo que este punto va a ser muy relevante a la hora de defender. Es decir, si un institucional está comprando en los 60.000, si el precio va a ir, seguramente defenderá sus posiciones. Entonces creo que ese punto es clave ahora mismo de vigilar, de que no se pierda y sinceramente creo que no se va a perder y creo que nos vamos a mover unos días en este rango
quizás otra vez haciendo amagos de romper por encima la liquidez y otra vez ir abajo a liquidar todo lo que puedan por la parte de los largos, y creo que estaremos un poco haciendo este movimiento lateral. Para ver un movimiento alcista y que podamos continuar al alza, para mí necesitamos un cierre diario por encima de los 70.000, ¿vale? Y un cierre con fuerza en esta zona. Quizás si vemos una vela potente que consolide por aquí arriba, ya me plantearía que el movimiento alcista puede continuar, o si no, lo que esperaría es una pequeña rotura con un retesteo a esta zona de los máximos históricos y luego otra vez el impulso al alza buscando el siguiente movimiento alcista. Esto es más o menos lo que me esperaría si tenemos cierres por encima de los 70, en 71, 72. Si veo que el cierre es fuerte y hay mucha compra, me plantearía quizás una entrada ya en ese punto, o si no, esperaría a que volviera a retestear a los 70 o a los 69, algo así, y en esa posición sí que ir al alza. Y si no, pues lo que hemos comentado, el movimiento lateral a mí me gusta mucho o creo que es muy interesante, porque normalmente Bitcoin, cuando consolida en estas zonas y crea un movimiento lateral y las altcoins sube y las vemos subir con fuerza, normalmente es que está entrando capital al ecosistema. Y lo siguiente que viene es rotura de Bitcoin y movimiento al alza, ¿vale? En las fases en las que nos encontramos, ¿vale? Si estuviéramos al final de un ciclo y viera subir mucho las altcoins, te diría, cuidado que quizás estamos llegando al final. Pero en esta fase que nos encontramos, donde se ve esta entrada de capital, pues me planteo más un movimiento alcista en los próximos, semanas, meses, algo así. Pues si te parece, Alex, antes de terminar, antes de despedirnos, ponemos el foco también en Ethereum. Estamos, obviamente, claro, todos mirando a Bitcoin, es normal, ¿no? Después de los máximos históricos, también lo que está sucediendo con los ETFs, pero a la chita callando hay muchas altcoins que vienen, pues subiendo incluso más que Bitcoin. Ethereum, BNB, si te parece, miramos a Ethereum, como decía antes, le queda, si no me equivoco, más o menos un 20% todavía para alcanzar sus máximos históricos, en torno a los 4.900 más o menos, si no me equivoco, pero hacía 3 años que no le veíamos en $4.000. No se habla tanto de Ethereum, pero ojo porque viene muy fuerte también. Sí, Ethereum era muy interesante que consolidáramos por encima de los 3.500. Creo que si al final tenemos este rango que hemos comentado dentro de Bitcoin, creo que sería el punto que nos marcaría la zona baja en Ethereum, es decir, lo que no queremos que se pierda. Realmente lo estoy viendo bastante fuerte. Ya sabes que siempre a mí me gusta mucho Bitcoin, pero también me gusta mucho Ethereum. Creo que aporta cosas diferentes a las que aporta Bitcoin y al final es la altcoin más fuerte dentro del ecosistema de las altcoins. Entonces, pues es interesante ver qué es lo que pasa en el gráfico. Para mí, ahora mismo el gráfico interesante a comparar es el de Ethereum contra Bitcoin, ¿vale? Porque ya hemos consolidado por esa zona que hemos dicho, por encima de los 3.500, que es lo que queríamos ver, al menos superar este punto que hemos tenido aquí y que teníamos de resistencia al principio, ¿vale? Y sí, aproximadamente nos queda un 40%, teniendo en cuenta que es el gráfico de la CME, pero nos queda un 35-37% para llegar a máximos y creo que si Bitcoin se mantiene en este rango lateral que hemos comentado, creo que sería la hora de Ethereum intentar llegar a estos puntos. Sería muy interesante. Y como te comentaba, si vamos a mirar el gráfico de Ethereum Bitcoin, este es el que a mí me parece muy, muy interesante. Ahora mismo vemos que tenemos aquí una línea tendencial que viene desde enero de 2017 y tenemos por la parte de arriba también
estos máximos descendentes que hemos intentado romper esta línea de tendencia en algún momento, pero ha sido rechazada. Pero a mí lo que me parece más interesante, o donde yo me he estado posicionando en Ethereum, son en esta zona verde y amarilla. La amarilla pues es menos fuerte, la zona verde era donde yo confiaba mucho en que Ethereum iba a responder aquí, y para mí si rompemos esta línea tendencial de aquí, creo que podemos tener un movimiento fuerte hasta este punto de aquí, que esto haría subir a Ethereum respecto de Bitcoin. Si no he calculado mal, creo que era un 40 y pico %, y esto sería bastante bueno. Quizás seguimos un tiempecito, o al menos hasta que lleguemos a esta parte final del triángulo. Seguimos por aquí intentando ir a la parte de abajo, ir a la parte de arriba, hasta que tengamos esta rotura. De hecho, más o menos, si miramos dónde podemos llegar, esto sería para finales de mayo, ¿vale? Que sería el punto ya donde esto dejaría de funcionar, estas líneas de tendencia. Entonces, creo que cuadra bastante. Si nos fijamos, ¿cuándo tenemos el halving? ¿Cómo está Bitcoin respondiendo mejor que Bitcoin? Se empieza a poner todo en unas fechas que encajan mucho. Y creo que esto se ha hablado un poco, pero no mucho aún, y es el factor de que podamos tener un ETF de Ethereum. Y creo que este podría ser el catalizador para poder ver este movimiento. Recordemos que antes de que se aprobara el de Ethereum, Bitcoin Bitcoin ya empezó a subir, y que quizás no se empiece otra vez con esos rumores del ETF de Ethereum, ahora que ya el de Bitcoin está aprobado, y que nos pueda llevar a buscar estos precios de 0,08 en el gráfico de Ethereum Bitcoin. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Ethereum, vamos a ver qué sucede con los ETFs. Como tú dices, es cierto que con Bitcoin el FOMO se aceleró un poquito antes. Yo creo que también hay ya cierto FOMO con los ETFs de Ethereum, y también con la actualización de Encum, que va a tener lugar la semana que viene, y que va a reducir el coste de las transacciones, que también, bueno, pues es importante y va a venir muy bien a este proyecto. Muchísimas gracias, Aleix, por estar por aquí una semana más. Un placer, como siempre. Un placer, Sergio. Gracias, Aleix. Un abrazo. Seguimos pendientes de la actualidad del mundo cripto, también de la actualidad económica, geopolítica. Hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.